Hola a todos, bienvenidos una vez más a nuestro programa Salud es Armonía. En esta oportunidad tenemos un gran invitado desde Chile, pero antes de presentarlos, quiero que saludemos a nuestra compañera que me acompaña el día de hoy, la maestra Viviana Tapia. Muy buenas tardes, Viviana, ¿cómo estás? Hola Nicolás, muy bien, muy contenta porque vamos a hablar un tema que me apasiona. Muy bien. Y nuestro invitado en esta oportunidad es de Chile. Él Ujú. es don Claudio Reyes. Muy buenas tardes, ¿cómo está usted? Bueno, muy bien, gracias por la invitación. Muy bien. Entonces, antes de comenzar, vamos a ver su presentación para que lo Ujú. conozcan un poquito más. Así que vamos y volvemos. El maestro Claudio Reyes Díaz, él es doctor en psicología social de la Doctors International University de Estados Unidos. Él es doctor en hipnosis clínica y ericcionania de la Universitas Privada de Hipnosis Clínica de España, profesor de filosofía de la Pontificia Universidad Católica de Chile, coach de la Facultad de Ingeniería Civil de la Pontificia Universidad Católica de Chile. También él es especialista en desarrollo de la inteligencia de la Universidad de Anahuac, en México. Tiene un diplomado en tratamiento y control de tabaquismo para profesionales de la salud en la Universidad Finisterra, en Chile. Y también él es un hipnoterapeuta acreditado en la Pan American Center of Ethical Hypnosis de Chicago, Estados Unidos. Aparte de su amplia gama de currículum, también tiene una gran experiencia como docente, destacándose como coordinador de varios colegios y actualmente director y creador del Centro de Hipnosis Instituto Hipnosis Chile. Su profesionalismo lo ha destacado internacionalmente, creando alianzas con instituciones en varios países del mundo, como en Estados Unidos, en Argentina y también en España. También ha participado como expositor de casos en diversos congresos internacionales y el día de hoy nos trae un gran tema importante para todos ustedes lo conozcan, que es la hipnosis regresiva sanadora y el método Class Ready. Luego de ver esta presentación, vamos a comenzar con esta ronda de preguntas. Le voy a decir Muy bien. doctor Claudio, porque un doctor tiene un doctorado, doctor Claudio. Sí, la hipnosis siempre se ha denominado más que nada como una hipnoterapia, una sugestión hipnótica, que consiste, siempre se ha dicho, en un estado parecido al trance en el que se experimenta una concentración muy intensa. Pero eso es como una definición que uno puede encontrar en sí en la Mm. palabra cuando busca en el diccionario. Con respecto a esto, usted nos podría introducir y decir a quienes todos nos ven por primera vez también y a quienes siguen nuestro programa, ¿qué es la hipnosis? ¿Cuál es su punto de vista en relación a ella? Bueno, lo primero es que hay que decir que la hipnosis es un estado y es un estado natural del ser humano. Nosotros, los seres humanos, somos por naturaleza hipnóticos. Entonces, ¿qué significa eso? Un estado de hipnosis es un estado intermedio entre el estado de alerta, cuando uno sale a la calle, pueden atropellarme, pueden asaltar, estoy muy alerta a mi exterior. Y está el contrario cuando yo me desconecto en un 90% de mi exterior y duermo. Hay un estado intermedio en el cual yo mantengo muchas de las características del estado de alerta, pero además tengo las características de desconexión para poder entrar en mí mismo. En ese entrar en uno mismo es el estado de hipnosis y en ese estado se pueden hacer muchas cosas. Y eso es lo que nosotros podemos ver desde lo típico, ¿no es cierto?, que se puede ver en televisión, de show, hasta, ¿no es cierto?, el trabajo con deportistas destacados o hacer terapia. ¿Por qué hacer terapia? Porque es un estado en el cual el crítico está más desconectado y podemos entrar a conocer las realidades que hay dentro de la mente y tomar decisiones mucho más fuertes y rápidas. O sea, la hipnosis cuando se toma como terapia y se hacen trabajos terapéuticos en ese estado, son más rápidas. Y por lo tanto está dentro de lo que se llama hoy día terapias breves, que es lo que la humanidad de alguna forma ha ido evolucionando. En la antigüedad podríamos tener mucho más tiempo. Quizás algunos
tenían más recursos y otros nunca pudieron hacer terapia. Pero los que sí lo podían hacer tenían los recursos y tenían los tiempos. Hoy día los recursos se han repartido más y los tiempos están más repartidos también. Y por lo tanto necesitamos terapias que sean más acotadas. Dada esa circunstancia, la hipnosis es un estado natural, todos entramos en él cuando perdemos conciencia de tiempo y espacio, podemos después dar algunas características más, pero en ese estado yo puedo hacer, como he dicho, una terapia, y lo que nosotros nos focalizamos son en terapias emocionales. Más que tratar de resolver un tema biológico en una persona, que sería la enfermedad, estamos trabajando sobre las emociones, que son las que provocan, mantienen o agravan una enfermedad. Y al trabajar sobre ellas, las emociones, que serían 5 las emociones base, evitamos que esto se mantenga, esta enfermedad, ya sea mental, física, se mantenga en el tiempo. Y eso es algo muy interesante, porque en muy poco tiempo uno va observando resultados. Muy bien. Y con respecto a la misma pregunta, usted me dijo las 5 emociones base. ¿A qué se Sí, refiere sí, con eso, si nos puede compartir? claro. Lo que pasa es que las emociones son como los colores, ¿no? Existen colores primos y la combinación de ellos va generando una serie de otros colores. En las emociones, que son múltiples, en la base hay 5. Y en la base estaría, por un lado, el miedo, la tristeza, no voy a decir pena por si nos están viendo en otros países, ¿no? Pena en otros países es vergüenza, ¿no? La tristeza, está la ira, el asco, que serían dentro de las 5, las 4, que serían muy negativas si se hacen crónicas y sobredimensionadas, porque todas las emociones, todo lo que nosotros tenemos es para nuestro bien, pero cuando se distorsiona, se tornan crónicas, o sea, permanentes en el tiempo, o sobredimensionadas, nos destruyen estas 4. Y la mayoría de las personas tienen una combinación de estas 4 cuando están mal. Y hay una que es positiva, que no haría ningún daño, que se haga crónica, y ojalá se hiciera crónica, y es la que destruye las otras 4, podríamos decir, cuando están enfermas, que es la alegría. Una persona con ira no está alegre, una persona con asco no está alegre, una persona con tristeza no está alegre, una persona con miedo no está alegre. Vale decir que una persona alegre no tiene esas impuestas en su vida. Por eso, dentro de las terapias que hoy día también se fomentan mucho, son las terapias que producen alegría. La risoterapia, por ejemplo, el yoga de la risa, y todas las terapias que van surgiendo para que la persona esté más alegre. Muchas veces nos dijeron, sobre todo en nuestra cultura latinoamericana, que en la vida hay que ponerse serios, hay que ser serio, que la risa abunda en la boca de los torpes o de los tontos, decía un dicho muy popular infantil. Entonces, todas esas cosas han hecho de que tengamos una sociedad muchas veces muy amargada, muy seria y por lo tanto muy enferma. Ahí estarían las emociones que hay que trabajar, y esas las que están en la base. Y las emociones trabajan dos grandes sistemas, que es el sistema nervioso y el sistema glandular. Cuando nosotros tenemos las emociones, segregamos una serie de sustancias químicas en nuestro cuerpo, y por otro lado alteramos nuestro sistema nervioso. Esa combinación es muy nefasta si, como te he dicho, es crónica, si es permanente. Entonces se va reciclando los miedos. Entonces la persona partió, por ejemplo, con una crisis de pánico, y después se transformó en un trastorno de pánico, porque ya es muy sucesivo, y hemos tenido pacientes que le daban 3, 5, 10 veces crisis en el día, un trastorno de pánico que ya estaba descontrolado. ¿Por qué? Porque el miedo se va reciclando, las hormonas del miedo permanecen en la sangre. Entonces se autoalimentan una y otra vez, y después ya no hay objeto para tener miedo y sigo teniendo miedo. Por eso la mayoría termina, por ejemplo, teniendo miedo al miedo. Eh, entonces está constantemente. Para romper ese círculo que se está retroalimentando, evidentemente hay que intervenir. Y la manera de intervenir es en un estado hipnótico, donde no esté la persona considerando que
no puede salir. Muchos discursos de las personas, es que yo ya no tengo remedio, es que ya no puedo, es que he intentado todo, es que nadie me ha dado solución. Entonces todos esos discursos hacen de que además la persona esté ya mentalizada de que nada de lo que hace le resulta. Si tenemos esas dos características, claro, hay que intervenir de una manera distinta. Y la manera distinta es a través de un acto hipnótico. Muy bien, muchas gracias. Usted dijo que se refería al asco alimentario o al asco hacia las demás personas, hacia las emociones de la... Eso me llama El la asco, atención. claro, el asco es uno solo, que se puede traducir a las personas, a las situaciones, a los alimentos, a los olores. El asco es un rechazo, que Mm. biológicamente, claro, está dentro de la alimentación, podríamos decir. Olor a algo que esté podrido nos ayuda y es muy bueno porque nos va a alejar de ese alimento y no nos vamos a envenenar. El asco, por ejemplo, hacia lo amargo. Y te das cuenta que en la vida hemos ido rompiendo ciertas situaciones emocionales, porque hay muchas personas que les gusta lo amargo y le atrae un gin con tónica. ¿Cuántos no toman, no es cierto, un gin con tónica? Y eso debería ser rechazable. De hecho, se dice que todos los psicópatas tienen una tendencia hacia el asco. No quiere decir que todos los que tengan la tendencia al asco sean psicópatas, sino que hay una visión. ¿Por qué? Porque va contra natura, contra natura. Si tú ves la naturaleza, nos debe atraer lo dulce y no debemos rechazar lo que produce, ¿no es cierto?, toda esta sensación de asco. Pero de pronto vamos violentando, por eso también se violentan otros tipos de cosas, como por ejemplo el querer sentir el miedo. Entonces empezamos a ver películas de terror, vamos a lugares de juegos que nos provocan, ¿no es cierto?, mucha adrenalina, donde está en peligro nuestra existencia. Vamos violentando eso, pero eso finalmente podría traducirse en otras cosas si se lleva a un extremo. Pero normalmente, y en la naturaleza, el asco significa el rechazo hacia algo. Por eso hay personas que ven un acto de una persona muy rechazable, o una violencia, por ejemplo, sexual, y la persona termina vomitando, le da arcadas. Esas arcadas y ese rechazo es muy similar a que tuviese delante suyo algo de un olor muy rechazable. Solamente que se hace nosotros rechazamos y rechazamos a través de esta sensación de asco las cosas que nos pueden hacer daño. Muy bien, muchas gracias, maestra Viviana. Estaba bueno, muy interesada. Primero transparentar que estoy muy contenta porque acá Claudio es mi profesor de hipnosis. Es que Así muy es. honrada que está acá en el programa. Hemos tenido acá en el programa otros profesores de hipnosis de otros países que han hablado amplia y extensamente sobre la hipnosis regresiva, por ejemplo. Ujú. Y yo quería preguntarte, o que nos cuentes así brevemente, ¿cuál es la diferencia entre hipnosis regresiva e hipnosis clínica desde tu punto de vista? A ver, normalmente nosotros hablamos de hipnosis clínica cada vez que usamos la técnica para entrar en el estado hipnótico a las personas y hacer alguna terapia. Por lo tanto, lo podemos hacer semejante a una hipnoterapia. La hipnosis clínica, ¿no es cierto?, sería una hipnosis terapéutica, que sería distinta a una hipnosis, por ejemplo, de estudio, de análisis de cómo se producen los fenómenos. Eso sería más bien una hipnosis científica, podríamos decir, donde vemos por qué una persona puede entrar, cuáles son las ondas cerebrales que se están produciendo, cuáles son los mecanismos neuronales. Una hipnosis regresiva es una forma, y son algunas técnicas, para hacer hipnosis clínica normalmente, aunque no siempre es así. Hay personas que quieren y recurren a la hipnosis regresiva para, por curiosidad, ¿no?, de saber qué fueron en una vida anterior, por ejemplo.
y sin ningún afán terapéutico, sino que con un afán de curiosidad, para entender algo, como por ejemplo, ¿por qué yo tengo esta relación un poco tóxica con tal persona? Entonces hay personas que quieren saber si en la vida anterior tuvieron algún tema karmático, ¿no es cierto?, para poder determinar, y por eso es que ahora yo estoy teniendo esto, como diciendo, si tú me has tratado tan mal hoy día, puede ser que sea porque yo en la vida anterior te traté muy mal, ¿no? Y en la vida anterior yo no cumplía, ni tú cumplías el mismo rol, era otro el rol, pero se produjo esa situación. Eso no necesariamente es terapéutico, puede ser de conocimiento, de saber, de entender, pero no de resolver, ¿no? Como en el caso, yo siempre lo cuento en los cursos de mi hermano, de que se hace una regresión a una vida anterior, obviamente no conmigo, porque en casa de herrero comemos con la mano, y él tiene un tema de vértigo, pero no fue por eso, sino que se hizo una regresión. Pero él se ve que se tira de un avión y no se abre el paracaídas y muere. Entonces él me dice, viste, por eso es que yo tengo vértigo. Yo vivo en un piso 21, le digo, y lo invito, vamos a mi departamento y miremos hacia abajo del piso 21. No, no, me dice. O sea, no lo resolvió. Entonces no le sirvió de terapia porque no resuelve su problema, pero sí lo entiende. Entonces, hay personas que pueden recurrir a una hipnosis regresiva. Ahora, la hipnosis regresiva puede servir de terapia, pero no necesariamente una hipnosis regresiva es terapéutica si es que se hace por buscar solamente conocimiento. Ahora, cuando nosotros hablamos de hipnosis regresiva, no solamente son de vidas anteriores. En psicología de regresión es volver hacia el pasado, no importa si este fue hace unas horas o fue en una vida anterior. Entonces, normalmente nosotros trabajamos 3 momentos del pasado. Por lo tanto, son tres tipos de regresiones distintas. Una es de vidas anteriores, otra es la vida intrauterina y otra es la infancia, la primera infancia. Entonces, se buscan cosas distintas, se resuelven emocionalmente en forma distinta, pero lo que es terapéutico es resolver la emocionalidad que quedó trabada. Si uno va al pasado en forma terapéutica, si lo hacemos como una hipnosis clínica y vamos hacia el pasado, es para poder dar una solución, que cada persona resuelva una problemática emocional que estaba teniendo y que lo está trabando en su vida presente. Entonces va, hace el viaje, resuelve emocionalmente, porque solamente observar que yo me tiro de un avión y me muero en la caída, no estoy resolviendo nada emocionalmente, por eso mi hermano no resolvió. En cambio, si yo logro hacer un acto en el cual yo resuelvo el problema emocional que ahí me topé, sí, eso va a tener respuesta en mi presente. Vale decir que el cambio emocional que yo haga en el pasado repercute en el cambio emocional de mi presente. Y puedo lograr que mi emocionalidad cambie. Estoy trabajando con una serie de personas en este momento terapéuticamente. Una de ellas es una persona muy destacada en el ámbito de la psicología en Chile, que tiene ya su edad, pero tenía un tema, una tranca emocional de la niñez. Hoy día, una vez que nuevamente conversamos sobre el tema de lo que le ocurrió en su niñez, ya lo puede contar sin desbordarse emocionalmente. Al producirse eso, al no reaccionar emocionalmente, porque eso es lo que ocurría al comienzo, ¿no? Me hablaba de esos episodios y no podía terminar de hablar porque se interfería emocionalmente, lloraba, se angustiaba, de la misma manera que quedó trabado en su infancia. En los viajes que hemos hecho, en el trabajo realizado, hoy día puede hablar del tema e incluso puede sonreír cuando te lo narra. Tú puedes observar cambios así de drásticos, pero además lo que le interfería en la vida. O sea, le estaba interfiriendo en su vida, como por ejemplo no poder viajar. No podía viajar solo. Y hoy día ya me refiere de que ella hizo su primer viaje solo. Algunas cositas hubo muy mínimas. Entonces tú ves cambios fundamentales. En una hipnosis clínica
no se contrapone con hablar de una hipnosis regresiva, no son contrapuestas, e incluso puede estar incorporada en la hipnosis clínica, que es lo que yo enseño. Cuando yo enseño la hipnosis clínica, incorporo las tres regresiones en un estado, en una zona intermedia de la terapia. Pero es una hipnosis clínica en su totalidad. ¿Por qué? Porque tiene una finalidad terapéutica. Esa sería, digamos, mi visión. Muy bien. Bueno, de hecho contestaste, yo justo te iba a preguntar si el tema de la regresión tenía solo que ver con vidas pasadas o incluso el regresar a la infancia, a la tierna infancia o al vientre materno también era regresivo y obviamente nos contestaste que sí era regresivo. Pero mira, perdona que te interrumpa, un ejemplo. De pronto han llegado algunas personas que quieren saber dónde guardaron tal documento. Guardaron un documento en forma muy secreta, tan secreta que ellos mismos lo bloquearon y lo olvidaron, y no lo pueden encontrar. Yo puedo hacerlo regresar al momento anterior, cuando está tomando la decisión de dónde dejarlo. Otro ejemplo concreto, por ejemplo, una persona se le perdieron unas monedas, él es coleccionista de monedas, se le perdieron un álbum de monedas y no sabe dónde lo escondió. Fuimos hacia el pasado, él lo tenía en su habitación y lo dejó encima en su cama, pero en su casa había muchos maestros porque estaban haciendo arreglos y él no tomó más y se le olvidó ese y nunca más pensó en él, hasta que lo empezó a buscar tiempo después. Entonces, tú puedes ubicar y saber qué es lo que ha hecho o lo que no ha hecho, si escondió algo y lo guardó, si no lo hizo y tenía la duda. O sea, y eso no es necesariamente, eso es una regresión. Estamos regresando a un momento determinado de su mente, pero no es ni siquiera terapéutico, es solamente para poder tener información. Te das cuenta que se puede trabajar de una manera o de otra, dependiendo lo que la persona quiera y si nosotros estamos dispuestos en hacer esa ayuda. Maravilloso. Sí, me Ujú. acordé. Uno puede hacer también, voy a aprovechar, un acto de psicomagia en la hipnosis. Te lo digo así porque me pasó hace poquito que haciendo la hipnosis a una paciente, ella tuvo un abuso cuando era niña, quería recordar quién había sido porque tenía bloqueado, lo vimos antes obviamente para preparar el momento, Ujú. y cuando llegamos al momento donde ella pudo recordar, eh, yo siempre acompañándola en el proceso, yo le decía, yo estoy contigo, estoy en el proceso, estoy ahí contigo y cualquier cosa yo te voy a sacar de ahí. Pero además, ella no conforme con eso, me había pedido antes que cuando ocurriera ese instante, si podíamos hacer algo para que ella bloqueara, cerrara y sintiera que nadie más iba a ser abusado. Entonces hicimos un Ujú. ejercicio, podríamos decir, de psicomagia, en el que íbamos al lugar y ella, en la tierna infancia, cerraba la puerta, le echaba muchas llaves, muchos candados, y además de eso echaba esas llaves después en un lugar donde éstas se disolvían y nadie más iba a tener acceso, podríamos decir así, Ujú. a esa persona y a ese lugar. Y cuando regresamos de vuelta de la hipnosis, ella me decía que había sido un alivio muy grande saber, de alguna forma, para ella, que tal vez nadie más iba a pasar por ese evento, sabiendo que era un proceso, digamos, que uno puede, Ujú. eh, como terapeuta, hacer. La verdad es que nunca lo Claro. habíamos conversado, pero aprovechando que está acá. Mira, siempre se dice que el mejor método es el que resulta. Si resulta y funciona, y sobre todo si funciona a largo plazo, vale decir, nosotros siempre hablamos a 6 meses de terminada una terapia. Si los miedos o la situación emocional que la persona trae no vuelve a activarse, ni se activan otros problemas que hayan nacido a partir de la terapia en esos 6 meses, se da como éxito terapéutico, ¿no? Más o menos se calcula en neurociencia 6 meses en el aspecto emocional, como para dar cierta certeza de que estuvo bien realizado, ¿ya? Eh,
cada maestrillo siempre va a tener su librillo, se dice, ¿no? Cada maestrillo su librillo, y bajo esa perspectiva cada uno va formando y va viendo cómo va funcionando de la mejor manera. Desde mi perspectiva, cuando uno va hacia la niñez, lo que debe hacer ese niño, esa niña, siempre es enfrentar sus miedos. Enfrentar los miedos es fundamental. Los miedos son cobardes. Hay que mirarlos a los ojos para que huyan, pero hay que enfrentarlo. Y lo que daña en la infancia no es lo que vive. Lo que está dañando es lo que se tragó en su interior, no manifestó, no se logró, y después en la vida lo que va a dañar es volver a estar recordando y teniendo ese miedo en forma constante. Siempre doy el ejemplo, ¿no?, de mi vasito de agua. ¿Cuánto tiempo lo tengo aquí? En poco momento no hay ningún problema, pero si lo tengo una hora me va a pesar mucho. Y si lo tengo todo el día puesto, me voy a contracturar, me voy a enfermar. Entonces los hechos no son los que a mí me producen el daño, es cuánto tiempo lo tengo en la mente. No es el problema el vaso, es cuánto tiempo lo tengo. Entonces, bajo esa situación, hay personas que durante muchos años mantuvieron el dolor, mantuvieron el miedo, mantuvieron la ira, mantuvieron la tristeza. Entonces, por ejemplo, lo más seguro es que esa mujer tenía mucha tristeza de que le haya ocurrido eso, mucho miedo de que volviese a ocurrir, mucha ira contra el agresor, ¿no? Y todo, y el agresor le produce ¿qué cosa? Asco, rechazo. La acción le produce asco. Entonces tiene las cuatro negativas y nada de eso le produce alegría. Entonces, si te das cuenta, está exactamente bien hecho para sentirse mal. Está exactamente lo que tiene que haberle ocurrido para no sentirse bien. Entonces, claro, tú le das seguridad, ella toma una acción, si logra tener esa acción y logra que no entre, etc., de alguna forma estás movilizando, ¿qué cosa? La emocionalidad de esa niña. ¿Por qué? Porque las personas quedan trabadas emocionalmente con la edad que se produjo el problema. Y eso lo podemos ver en la vida, en nosotros mismos y en los demás. Observe la conducta errática de las personas. ¿Cómo es? Por ejemplo, esa persona que se fue a una esquina porque su pareja se puso a hablar con otra persona. Y se ve que su cara está amurrada, decimos en Chile, ¿no? Está como enojada, como un niño enojado. Y cuando se acerca a su pareja le dice, ¿qué te pasa? Nada. ¿Pero qué quiere? Vámonos, 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 igual que fuera un niño. Si fuera un adulto que está en una fiesta y ve a su pareja conversando y siendo feliz, ¿qué le sucede? Él es feliz, conversa con otro, o se acerca a ella, se presenta, conversa, como dicen algunos, marca territorio. Da lo mismo, ahí está, y qué sé yo, siguen y la vida sigue. Pero ¿por qué él tiene un problema con el apego, tiene un problema con el abandono, está teniendo temor? ¿Por qué? Porque de niño que tal vez lo abandonó su padre, por ejemplo. Le dijo que iba a volver el fin de semana para sacarlo a pasear y no volvió nunca más. Y está teniendo miedo que eso se replique. Entonces, cuando se activa, vuelve a tener la edad. Por eso las personas cuando tienen miedo, por ejemplo, esa persona que tú me decías, cuando está el miedo, es como una niña indefensa que necesita apapachamiento, no la adulta empoderada y tú empiezas a observar, en muchos aspectos de su vida puede ser muy empoderada, muy fuerte, muy firme. Punto, es una niña que la están aún violentando. ¿Me entiendes? Ese es el punto, que quedó aquí. Y ahí está el pensamiento, ahí está el pensamiento. Y eso es lo que con hipnosis nosotros tenemos que resolver. Así que muy bien, pues, bien hecho. Gracias.
tenía una pregunta yo, doctor Claudio. Mm. Eh, Dentro de esto, la hipnosis, ya sea regresiva, sanadora o la hipnosis clínica, o ambas, ¿pueden agravar una patología latente, por ejemplo, de la persona? O, por ejemplo, también los individuos con problemas psicopatológicos pueden empeorar con este tipo de hipnosis. A ver, técnicamente no debería suceder si se hace en la forma correcta de las cosas. Todo tipo de enfermedad se puede, cualquier persona con una enfermedad grave, física o mentalmente, puede hacerse hipnosis. Hay trabajos muy buenos a nivel, por ejemplo, de esquizofrenia. Eso no va a producir el problema. Pero la prudencia te dice siempre dos cosas. Primero, toda persona que está con una enfermedad grave necesita químicos para nivelarse porque una enfermedad tiene que ver con una descompensación química. Y por lo tanto debe tener un médico tratante, un psiquiatra en lo posible, y el psiquiatra debe autorizar la intervención tuya. Nuestras terapias pueden ser las mejores del mundo, pero si ya estás teniendo una más, una psicoterapia, y tú vas a intervenir con una tercera y vas a decir cosas contrarias a las otras a las dos anteriores, va a ser peor porque vas a confundir al paciente. Entonces, de pronto puede ser muy buena, pero en la acción puede ser muy nefasta. Entonces, en ese sentido, es bueno trabajar en equipo y no temerle a ese trabajo en equipo, y hay que pedir la autorización del médico tratante. Por ejemplo, una persona me dice, mi hija está con intento de suicidio, está internada, está en este minuto, y la puede ver. Yo le digo, mira, lo primero que yo necesito es que la psiquiatra dé la autorización, pero lo lógico es que la psiquiatra no dé la autorización. ¿Por qué? Porque necesita primero equilibrarla, nivelarla, le va a hacer psicoterapia y después en el tiempo va a poder dar la autorización. Y bueno, dicho y hecho, así fue, porque es la lógica de un trabajo. Si hay un pensamiento autodestructivo, va contra la naturaleza, y eso quiere decir que hay una descompensación química. Yo no sé si es primero el huevo o la gallina, ¿no? Es una cosa antigua. No sé si es primero la descompensación química y después la enfermedad, o la enfermedad que produce la descompensación química. Pero hay una relación. Primero hay que equilibrar. Nuestras terapias, por muy breve que sean, tienen su tiempo. Si la persona está con pensamiento suicida, en la mitad del proceso se puede suicidar, porque todavía no hemos terminado el proceso. Entonces necesita primero una contención química que la nivele inicialmente. Ahí faltan algunas cosas de serotonina, dopamina, de una serie de inas que necesita compensar. Por ejemplo, una de las primeras cosas que debe ser recetada normalmente, si se dan cuenta, es el recaptador de la serotonina. Es lo primero que se da. ¿Por qué? Porque se ha observado que la mayoría de las personas que están con descompensación tienen un problema con los recaptadores. Los recaptadores significa que el cerebro es muy sabio. Tú cuando lo estás pasando bien y tienes dopamina en tu cerebro, te tira la antidopamina, el recaptador de la dopamina. ¿Para qué? Para equilibrarte. Si tú te das cuenta, el cerebro lo que siempre va a querer es equilibrar. Entonces, una persona que está en una dieta, aunque coma lechuguita con un pollito, una proteína, va a llegar un momento que ya no va a bajar más con eso. ¿Por qué? Porque va a tender a equilibrar. Esa es su función. La función de la existencia es el equilibrio. Todo Oriente, ¿no? Reiki, todo, ¿no? Todo busca ¿qué? Restablecer el equilibrio. Y eso es lo que nosotros también buscamos, restablecer el equilibrio. El equilibrio es la salud, el desequilibrio es la enfermedad. Entonces, si hay un desequilibrio químico, va a producir eso. En los recaptadores hay un problema grave. Por ejemplo, cuando tú fumas, ¿qué le produce? La nicotina te gatilla dopamina, pero te elimina el recaptador. Por lo tanto, te dura más tiempo la sensación de bienestar y te quita el hambre, porque la dopamina quita el hambre. Por eso la mayoría de los que dejan de fumar en forma inadecuada, sin un tratamiento, ¿qué les ocurre? Engordan. Sube de Claro, porque peso. le aumenta el hambre. Claro, si eso es normal, si eso es natural. Dejarlo solo es muchas veces subir 10 kilos. ¿Por qué? Porque no quitó el deseo de la dopamina, quitó el cigarrillo. Por lo tanto, ¿qué más da dopamina? El azúcar y la grasa. Combínalo en pastelitos, en galletitas y en todas otras cositas que nosotros conocemos, y los 10 kilos se subieron automáticamente. Entonces, el tema es que se necesita ahí un equilibrio. Y ese equilibrio nosotros, al intervenir mentalmente a través de actos de hipnosis, lo, lo que tenemos que lograr es que no nos interfiera un desequilibrio orgánico. Entonces, no hay problema en intervenir.
Lo más importante es que esté autorizado por el médico tratante, por un lado. Y no sé, a ver, el único problema que nosotros podemos generar y lo que avisamos en los cursos es generar memoria falsa. Nosotros en estado hipnótico podemos imaginar o podemos recordar. Estos recuerdos de nuestro pasado son las regresiones. Técnicamente se calcula que el 80% de nuestros recuerdos no son exactos, son inexactos. Algunos son más severos y dicen son falsos. Pero coloca 2 o 3 hermanos a tratar de ponerse de acuerdo cuándo ocurrió tal hecho. Y algunos lo van a ubicar cuando fueron a la playa, no, cuando fuimos al lago, no, pues si no fue en esa edad, teníamos más edad, y no se van a poner bien de acuerdo muchas veces. ¿Por qué? Porque cada uno ubicó y lo estructuró a su manera. Entonces, no es que sean exactos los recuerdos, pero sí la emocionalidad que está detrás. Ahora, cuando yo hago imaginar a una persona, debo en un acto hipnótico decir que imagine. Y cuando yo voy a hacer recordar a una persona, que recuerde. Cuando imagine, yo le genero la imaginación. O sea, le puedo decir, quiero que veas, por ejemplo, un campo lleno de flores. Puedo decir eso, le voy generando. Pero en una regresión, o sea, en un recuerdo, yo no puedo generar, porque la persona va a creer que eso fue verdad. O sea, si yo le dijera a una persona, ahora quiero que vayamos al momento, porque a mí se me ocurrió, imagínate que la paciente, ¿no es cierto?, de Viviana, a Viviana se le hubiera ocurrido que la niñez, bueno, no había nadie más, podía haber sido el padre que la violentaba. Vamos al momento en que tu padre te iba a violentar. Y resulta que no era el padre, era un amigo de la familia, era un tío, pero como lo va a ver en estado hipnótico, lo va a generar. Igual que genera una imaginación. Eso es un recuerdo falso. Eso jamás un terapeuta debe hacer. Ese sería el único, podríamos decir, daño que uno puede generar una memoria falsa. Por eso es tan claro que si vamos a imaginar, decimos, quiero que imagines esto. Y la persona entiende que está generando y no es parte de un recuerdo. En cambio, cuando hacemos una regresión, nosotros solo preguntamos, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué quieres hacer? Ahora vamos a ayudarte a que tú cambies la historia. Ah, bueno, ahora estamos jugando a la imaginación. ¿Ya? Entonces hay que distinguir eso. Sería lo complicado, pero eso es complicado no solamente por tener alguna enfermedad mental, sino a toda persona. Por eso uno tiene que cuidar el lenguaje cuando uno hace una ida hacia el pasado o simplemente a que genere aspectos imaginativos. Por ejemplo, en el caso del ejemplo de Viviana, ella le hizo imaginar que cerraba las puertas y que lo desvanecía y todo eso. Eso no puede quedar como un recuerdo como que fue algo real. No, sino que fue una simbolización de mis deseos más grandes, que a nadie le ocurra esto. ¿Ya? Entonces la persona se alivia, tiene todo y no tiene ningún tipo de problema. Eso. Muchas gracias, maestra Viviana. Sí, quería preguntarte si cualquier persona es sujeta de hipnosis. Sí, es algo que siempre, ¿no es cierto?, está dentro del... si cualquier persona puede hipnotizar y si cualquier persona puede ser hipnotizada. Con técnicas, cualquier persona. No es una habilidad innata, pero sí es cierto, todo el mundo puede tocar el piano. Pero también sabemos que algunos van a tocar en un concierto y otros para los amigos que le tengan harta paciencia. Entonces, la habilidad sí puede hacer que algunos sean mucho más rápidos y tengan, ¿no es cierto?, casi en su naturaleza algunos conocimientos. Pero ser hipnotizado, todos pueden ser hipnotizados. Lo que pasa es que en la hipnosis hay ciertos grados hipnóticos y eso es lo que muchas veces no se entiende porque como uno normalmente se instruye por la televisión, por las películas, etcétera, observa que todos los que son hipnotizados están en estado de trance profundo. Ese estado de trance profundo solo lo logra naturalmente el 20% de la población. No lo logra el 100%. Entonces alguien que hace show y está en un teatro con 400 personas sabe que 80
son hipnotizables profundas, entonces ya sabe con una serie de cosas que él hace, de movimiento, etcétera, capta cuáles son las personas más sugestionables. Y por eso su show funciona, además que no saca los 80, saca 5, 10, o sea, los más sugestionables de ese grupo. Pero el que va a la consulta, tú no tienes 400 personas. Esa persona puede ser que muy suave, porque esto es la curva de normalidad, la de Gauss. Entonces, muy poquitos están en los extremos y la gran masa de personas está al medio. Entonces, un 20% no logra que un estado de relajación muy profundo, pero muy consciente. El otro 20%, el otro extremo, pierde la conciencia, llega a estados muy profundos, y la gran masa, el 60%, llega a estados intermedios. Esos estados intermedios, a ver, es como que te dice, como que me dormí un minuto, después volvía, iba y volvía, y te escuchaba y te dejaba de escuchar. Un poco como cuando uno se está quedando dormido, que escucha y no escucha. Un poco ese es el estado, pues, si lo queremos graficar o hacer una caricatura, que es la gran masa. Pero el 100% de la población puede entrar en un estado hipnótico, pero si quieres tú llegar al estado profundo y ser del 20%, hay que hacer pruebas, que son las pruebas de sugestionabilidad. Y si no las logras desarrollar, tú no estás adaptada para hacer una hipnosis profunda. ¿Ya? Bueno, y lo que la naturaleza no da, Salamanca no lo presta, decía la Universidad de Salamanca. Entonces ahí ya no hay mucho que hacer. ¿Ya? Sí. Es parte de la naturaleza. Hay personas muy, muy, muy desconfiadas, por ejemplo, que van al odontólogo y le preguntan dónde estudió y la fecha de vencimiento de la anestesia. Entonces, quieren tener todas las variables en sus manos, que en una hipnosis no van a quedar en estado profundo nunca, por su condición. Otro por su profesión. Por ejemplo, es difícil que entre en un estado profundo un psiquiatra. ¿Por qué? Porque su profesión hace que cuestione mucho, que revise mucho, que esté muy atento. Y si sabe hipnosis, peor. Porque dice, eso yo no lo haría. Ay, ¿por qué dijo eso? Y se desconcentra del proceso. ¿Eh? Entonces, hay de todo en la viña del Señor, dice, ¿no? Claro. ¿Y cualquier persona puede estudiar hipnosis? Bueno, la hipnosis, sobre todo en nuestros países latinoamericanos, sobre todo está considerado como una terapia complementaria. De partida, las universidades no enseñan hipnosis. Las universidades, si tú ves, los currículos no existe hipnosis 1, hipnosis 2, eso no está considerado. Eh, Hace muy poco ayudé a preparar a una persona mentalmente para dar el examen de grado de psicología, era de la Católica, y le pregunté, y bueno, ¿y ¿han cambiado los currículos o no desde que yo estudié? Dime tú si pasa algo con hipnosis. Y entonces me dice, bueno, un profesor la nombró una vez en un curso. En un curso una vez fue nombrado, fue todo lo que vio de hipnosis. Por eso la mayoría de los psicólogos estudian hipnosis, no en la universidad, en institutos como el nuestro. ¿Por qué? Porque no es parte, no es parte. Entonces, si tú lo miras desde ese punto de vista, está considerado como una terapia complementaria como es el Reiki, y el Reiki cualquier persona puede estudiarlo, ¿no? Y las flores de Bach y todas las demás. Entonces va a llegar un momento que se va a normar por la ley, ¿no es cierto?, del Ministerio de Salud, de que regula las terapias complementarias, pero no está en carpeta, y ahora con menos razón con la emergencia sanitaria, esto ya va a tardar unos 8 o 10 años, yo creo, en que se llegue a normar. ¿Ya? Hay países que están normados, como por ejemplo en Argentina, que solamente los que son del ámbito de la salud. Pero también ese es un error. Si yo lo quiero poner en ámbito de salud porque son los que han estudiado la conducta humana, una enfermera no ha estudiado la conducta humana, ha estudiado el tema, ¿no es cierto?, de la salud más bien física, de los tratamientos. Un odontólogo tampoco, un médico no. Tendría que ser solamente psiquiatras y psicólogos, y no cualquier psicólogo, no el educacional ni no el laboral, sino el psicólogo clínico, ¿me entiendes? O sea, hay ciertas distorsiones. En España se había normado en eso y tuvieron que quitarlo y sacar la norma. Entonces, ¿dónde hay normas? Pues en Argentina y en Nicaragua hay normas. Es terapia complementaria en Nicaragua. ¿Ya? En los demás países no hay normas. Y por lo tanto, lo que la ley no prohíbe, lo autoriza.
quiere decir que cualquier persona puede hacerlo. De hecho, cualquier persona tomando un libro podría hacer hipnosis practicándola. O sea, hacer hipnosis es peligrosamente fácil. El tema es, ¿qué hago con la persona en estado hipnótico? ¿Ah? Hipnotizada. Entonces, lo que nuestra propuesta no es solamente enseñar hipnosis, que es algo relativamente fácil, sino que es qué hacer y cuáles son los procedimientos para que la persona salga adelante de su situación emocional y pueda, imagínate una persona con depresión, te llega una persona con depresión y tú le preguntas, ¿qué es, en qué te interfiere esto? ¿Qué te gustaría hacer y no puedes hacer? Bueno, me gustaría levantarme temprano, ir al gimnasio, dejar a mi hijo al colegio, no sé, reírme más. Y a través del procedimiento emocionales se libera de todas sus anclas que traía y logra sanar, que es la propuesta nuestra de hipnoterapia regresiva sanadora, que está puesto en 3, logra hacer todo el proceso. ¿Qué es lo que le ocurre al final? Que se levanta temprano, que va a dejar a los hijos, que va al gimnasio y que se ríe más. ¿Qué pasó con la depresión? ¿Está o no está? Bueno, ahí cuando sucede eso, nosotros le decimos, bueno, vuelve donde el psiquiatra tratante, dile que te sientes muy bien y quieres hacer una reversa en los medicamentos y que lo evalúe. Entonces, que haga la reversa. Nosotros no quitamos ni entregamos ningún tipo de medicamento. Yo siempre digo, el que la hace la paga. ¿Quién te dio ese medicamento? Tal médico, él te lo tiene que quitar. Yo no puedo. Que cada uno asuma su responsabilidad. Ujú. Muy bien. Yes. Tenía una pregunta. Con respecto a que dijo delante del 20%, solamente puede estar en ese estado de trance profundo. Eh, entonces, si yo voy en un teatro de 400 personas y elijo al azar que se suban 15 al escenario y los hago comer una cebolla, por ejemplo, o en televisión los hago comer una cebolla, no es tan así, Mm. ¿cierto? Eso, No, no, entonces eso es no, show para la no, televisión. normalmente lo que hace el hipnotizador, si es un hipnotizador serio y no tiene palos blancos, cosas de ese estilo, lo que va a hacer es van a hacer pruebas prehipnóticas. Por ejemplo, Tony Camus, cuando venía a Chile y hacía esos shows, ¿no es cierto?, de hacer precisamente comer cebollas creyendo que son manzanas, una de las cosas que siempre llamó la atención es que Álvaro Salas, que era el primero en salir cuando empezaba el programa, era la primera vez que le colocaban risas grabadas porque la gente no se reía de esos chistes, porque estaba media dormitada. ¿Por qué? Porque antes de empezar el show, él hacía una hipnosis colectiva al público y ahí elegía a los más susceptibles, dentro del público y dentro de la gente que estaba eh, en el lugar. Y a través de ellos hacía el show. Entonces, si lo quiero hacer serio, claro, es una alternativa, que yo haga cosas previas para poder observar quiénes son los más sugestionables. Y esos que son más sugestionables, entonces yo los tomo al azar. Entonces yo le puedo dar órdenes a esa persona para que cuando empiece el programa cumplan esas órdenes. Como por ejemplo, cuando yo pida voluntarios, sal inmediatamente y te subes. No esperes que yo lo saque. Si esa es una orden intrahipnótica, poshipnótica, cuando lo saco del estado de hipnosis y empezamos el show, yo puedo decir, voy a elegir algunos voluntarios y ya tengo 8 arriba. Entonces no me va a fallar el show, ¿me entiendes? Ahora, no estoy diciendo que no haya palos blancos, que hayan personas contratadas. Dicen que el mismo Mesmer, uno de los iniciadores de la hipnosis más actual, contrataba gente para que entrara en estados catárticos y de trance cuando estaba en unas vajillas de metal con unas cosas metálicas que en sus manos, entonces todos entraban en una histeria colectiva, en trance, pero contrataba 2 o 3 para que iniciaran eso, y después el resto lo seguía. Bueno, siempre ha sucedido esas cosas, ¿no? O sea, no puedo negar que puedan suceder. Ahora, como yo no me dedico a la hipnosis de show, no sé cómo estarán las técnicas hoy día realmente, pero en su tiempo, cuando las analicé y las estudié, iban por esa línea. Así que se puede, aunque también es cierto que algunos puedan contratar gente. Sí, Claro, se puede hacer. hay de todo, ¿cierto? Sí, 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 sí. Pero de esto,
mismo, para salir de la duda y para quienes nos ven también salgan de Ujú. la duda. ¿Cuánto tiempo yo puedo tener una persona hipnotizada y que haga lo que yo quiera, por ejemplo? Le digo, siéntate si se sienta, párate, te para, cómete la cebolla, se la come. ¿Cuánto tiempo puede durar ese trance? ¿Puedo tener una vida una persona hipnotizada? No, no, eso no. ¿O sale automático? Bueno, de partida se dice que los que están enamorados están hipnotizados, ¿no? Y cuando salen del trance hipnótico se dan cuenta qué hicieron, con quién estaban. Si te percatas, sucede eso. Y muchas veces empiezan a ver lo que antes no veían y todo el mundo decía que tenía. Es una forma hipnótica, ¿no? Podríamos decir. Sí, es eso, pero no duró toda la vida. Entonces no es que se dure toda la vida. Lo normal es que un trance hipnótico vaya a durar no más allá de una hora y media como máximo, dependiendo de la sugestionabilidad de las personas. Si yo dejo de hablarle a una persona en estado de hipnosis, pasa a estado de sueño fisiológico y rápidamente va a despertar porque no es su cama, no está en una posición cómoda para dormir. Entonces, no es que vaya a durar siempre eso. Las personas pueden recordar y las que son muy profundas podrían no recordar inicialmente. Después pueden recordar a través de ciertas cosas, de la hebra se llega hasta la madeja, ¿no? Entonces pueden ir recordando poco a poco lo que sucedió. Ahora, dominar totalmente a una persona no es así tampoco, o sea, hay ciertos límites que son los límites éticos, lo de seguridad. Ahora, si una persona siempre va a playas nudistas y cosas de ese estilo, después en una hipnosis le digo que se quite la ropa, puede hacerlo, o sea, pero si una persona tiene mucho pudor, no lo va a hacer, ¿me entiendes? O sea, va dependiendo mucho de eso, va dependiendo mucho de eso. Yo me acuerdo que el canal Televisión Nacional quiso comprar un programa de hipnosis en Inglaterra y me llevó a hacer un análisis si se podía hacer en Chile, que era una cosa que está de hace unos 8 o 10 años atrás, en furor ahí en Inglaterra, que era hipnotizar a una persona eh, y que hiciera diferentes labores en estado de hipnosis durante el día, no sé, por barrendero, secretaria, una serie de funciones. Y en la noche se le sacaba del estado hipnótico y la persona tenía que recordar qué había hecho durante el día. Le pasaron una cantidad de millones y a la medida que iba recordando no entregaba nada, pero si no recordaba tenía que ir devolviendo y y si no se acordaba de ninguna cosa, devolvía todo. Era interesante el programa. Yo dije, sí, técnicamente se puede hacer con un 20%, en el 20%, y habría que hacer un casting hipnótico, ¿no? O sea, ver las pruebas de sugestionabilidad, por ejemplo, la de Stanford, que está ya estandarizada, se hacen esas pruebas y se puede saber si puede entrar en estado profundo. Si entra en estado profundo, se puede hacer. Ahora, cuando me preguntan si yo lo daría, yo le digo no. No, porque yo no me dedico a eso, no es mi fuerte. Yo me dedico a las clases y me dedico a las terapias, ¿no? No es bueno mezclar todas las cosas. ¿Ya? El show con las terapias, toda la gente se ríe, pero después nadie quiere atenderse. Exacto. Muy bien. ¿Qué podemos nosotros sanar también, aparte de con esta hipnosis de regresión sanadora? Ujú. Claro. eh, Le he colocado el nombre de hipnoterapia regresiva sanadora básicamente porque está en 3 puntos, 3 momentos. El número 3 lo tenemos internalizado muy fuerte desde niño. Te dijeron de pequeño, éntrate, te cuento hasta 3, ¿no? ¿Y cuál era la vencida? La tercera, nunca fue la cuarta. Entonces el número 3 está bien. Y la abreviación es HRS, hipnoterapia regresiva sanadora. Y es la abreviación de horas, es una terapia en el tiempo. Si tú te fijas, lo que vamos a hacer, primero es hipnoterapia porque enseñamos y aprendemos a hacer hipnosis y quitar síntomas. O sea, si tiene fobia, le quitamos la fobia; si tiene angustia, quitamos la angustia. Trabajamos el síntoma. Pero eso no resuelve el problema porque el problema está más a fondo, solamente es como el analgésico ante un dolor. Es solamente para mejorar la calidad de vida. Después hacemos los exámenes para ver qué ha ocurrido en el fondo, en las vidas anteriores, en la vida intrauterina y en la infancia. Y vamos resolviendo ahí. Y finalmente sanadora. ¿Y qué es algo sanador? Es perdonarme. Sanar es perdonarme, es el nombre del libro de la terapia, ¿no? Sanar es perdonarme. Eh,
Las enfermedades son la ejecución de la sentencia de una culpa. Cuando alguien hace un crimen, lo toman y el juez lo sentencia, la cárcel es la ejecución de la sentencia que le dio el juez por la culpa de haber asesinado a alguien. Las enfermedades normalmente son es la ejecución de una sentencia. ¿Y quién dio esa sentencia? Yo mismo. ¿Ante qué? Ante una culpa. Yo he tenido, por ejemplo, una odontóloga de alrededor de unos 70 años, estaba trabajando unos problemas personales y en la niñez no la querían, la maltrataban. En la casa, su madre la despreciaba. Y cuando yo le pregunto, ¿y esa niña es culpable? Ella me dice, sí. Ahí está el problema. Mientras ella mantenga ese sí, va a mantener el síntoma hoy, porque hay que mantener la culpa, hay que mantener la sentencia. Entonces, tenemos que levantarnos la sentencia. Todo el camino de quitar síntomas, hacer regresiones, no resuelven el problema de fondo, pero prepara para resolver. ¿Y qué es lo que resuelve? Lo que yo llamo el Ho'oponopono hipnótico, el perdón. El perdón en una hipnosis que me tengo que hacer a mí mismo y ser mi mejor amigo. Nosotros, decía Thomas Hobbes hace varios siglos atrás, Homo homini lupus, el hombre para el hombre es lobo. O sea, mi único peligro soy yo. Muchas veces soy mi peor enemigo. A mis pacientes yo les digo, cuando tú te equivocas, lo que tú te dices es lo que tú le dices cuando a tu mejor amigo, tu mejor amiga se equivoca. ¿Qué le dices a tu mejor amigo o tu mejor amiga cuando se equivoca? Yo estoy contigo, no te preocupes, vamos, yo puedo estar ahí, yo te ayudo. ¿Qué te dices cuando tú te equivocas? No sirven. ¿Hasta cuándo? Y te dices una cantidad de cosas. O sea, estás durmiendo con el enemigo. Ahí está el tema. Perdonarse. Ahora, ¿qué se puede resolver? Yo te digo, puedo sanar todo, lo cual no significa curar todo. Hay una diferencia entre sanar y curar. Si yo tengo una persona que viene con cáncer terminal, no le puedo dar la esperanza que con esto se va a resolver el cáncer. Lo más seguro es que va a morir. Y la debo preparar al buen morir, la hipnotanatología, que es prepararlo al buen morir. Y el primer acto de eso es perdonarse, que trascienda sin ese dolor, sin esa rabia, sin esa ira, sin ese miedo, que no, con esa tristeza o ese asco a la vida. No, liberarlo de eso. Y eso es perdonarse. Entonces, tiene que perdonarse la persona, pero eso es un camino. Y este camino lo hacemos en 7 momentos. Y esos 7 momentos ya están estipulados, cada uno busca una finalidad hasta que logra la persona perdonarse. Si lo logra, sana. Hay personas que lo logran antes. Siempre cuento el caso de una señora de 60 años que me dice, paga la sesión y lo primero que dice después es, sabes que esta es la última sesión que voy a venir. Me llamó la atención y le digo, ¿por qué? Porque entendí que ser feliz depende de mí. Eso es, eso es ser responsable de la vida, o sea, ser dueño de mi existencia. Si tú te das cuenta, la mayoría de las personas son como los niños, ¿qué les ocurre? ¿Por qué rompiste el vidrio? Es que mi hermano me empujó. ¿Por qué hiciste eso? Ah, es que mi compañero, o sea, siempre es el otro. ¿Ah? ¿Y por qué comiste el fruto? Es que la mujer que me diste me dio. ¿Por qué comiste el fruto? Le dice a la mujer. Es que la serpiente me dio. Y como no había nadie más, ahí quedó arrastrándose. Entonces, siempre en la vida, las personas que están mal culpan a otros. ¿Por qué estás mal? Es que mi tío me violó. Es que mi papá me pegó. Es que mi mamá no me quería. Siempre eh, diciendo que mi vida depende de otro. Lo que hay que lograr es que la persona se empodere y su vida dependa de ella. Y si se equivoca ella. Y si tiene acierto, ella tiene acierto. Y es un ser humano que puede equivocarse, que puede tener acierto, pero es ella. Esa evolución es el perdón. Entonces, si tú, yendo directamente a la pregunta, ¿qué se puede? Yo te diría, cualquier ser humano debería hacer un proceso.
Y en eso, si eso está asociado a una enfermedad, y esa enfermedad no ha avanzado lo suficiente para autodestruirme, la persona también podría curar. Pero si no es así, va a sanar. Muchas gracias. Es Ujú. muy Muy bien. interesante la propuesta, sobre todo lo que usted dice del sentido de perdonarse, ¿cierto? Para poder Ujú. sanar. Ese es como uno de los Así es. grandes pasos, no solamente con hipnosis, sino también con cualquier tipo de terapia complementaria que te lleve también a reconocer también los propios errores, que a veces eso Así es es. lo que más falta en muchas personas. ¿Mm? Ujú. Así Vale. es. ¿Mm? Maestra Viviana. Hay tanto que hablar de hipnosis, pero quiero llevarte a otro método que también tiene que Ujú. ver con hipnosis. ¿Qué es el método Clan Ready? ¿Quién lo crea? ¿Y para qué sirve? Bueno, siempre he tendido a observar y a ver las distintas técnicas que hay. Hace muchos años también estuve en un diplomado de tabaquismo para ver qué estaba sucediendo a nivel de lo tradicional, ¿no es cierto? Lo tradicional tiene un resultado de 30% de efectividad. ¿Qué es lo tradicional? Grupos de conversación, dar ansiolíticos, normalmente, que son peligrosos porque muchos de ellos están asociados a ideación suicida, hay que tener cuidado con eso, con los ansiolíticos. Entonces, y como resultado de 10, solo 3 dejaban de fumar, 7 continuaban fumando. En cambio, las técnicas hipnóticas, no importa cuáles estas sean, por los estudios, por ejemplo, la Universidad de Washington, la de California y otras universidades más, la hipnosis tiene un resultado de un 90%. Vale decir, de 10, uno sigue fumando y 9 no. Entonces es claro de que la hipnosis es muy potente. Si bien es cierto, hay una dependencia a una droga que es la nicotina sale del cuerpo en 48 horas. Vale decir que en 2 días ya la nicotina no está en el cuerpo. Los 4.600 productos químicos, la mayoría de metales pesados que acompañan a la nicotina en el cigarro, tardan 10 años en salir del cuerpo. Parece que una persona que fuma deja de fumar hoy, hasta 10 años puede enfermarse por culpa del cigarrillo que dejó. 10 años. Son muy pesados los metales, cuesta mucho sacarlo del cuerpo. Y eso ocupa espacio al oxígeno de la sangre. Y eso va a hacer de que se estrese el corazón, porque la sangre está densa para movilizarla, por eso hay problemas de hipertensión, etcétera, etcétera. Entonces, es algo que es muy interesante. Yo particularmente, en mi experiencia, llevo 26 años sin fumar ningún cigarrillo. Yo fumaba 30 cigarrillos diarios hace 26 años atrás. O sea, si hay que fumar, fumamos, ¿no es cierto? Esa era la idea, un poco apasionada la cosa. Entonces, o fumamos o no fumamos. Soy de la ley del todo nada. Eso de fumar poquito no iba conmigo. O se fuma o no se fuma. Y hace 26 años decidí no fumar y a través de técnicas hipnóticas los dejé. Pero a partir de esas técnicas autohipnóticas que hice en ese momento y fui desarrollando un método. Y ese método es el que tú mencionas, ¿no es cierto? Que finalmente ha dado a luz a partir de otro que desarrollé, que es el parche hipnótico antiadicción, el PHA, que es un poco más antiguo, que es para drogas más duras. Ahí se trabaja con una serie de terapias que complementan a la hipnosis junto con la hipnosis. Acá la idea es que a través de esta experiencia nosotros podemos entender y saber cuál es el proceso, tanto en el cerebro de la persona como en la parte emocional. Entonces se van determinando cosas dentro del método. Primero, si está fumando por adicción a la nicotina o está fumando por adicción a lo que representa el cigarrillo, que es muy distinto. Un ejemplo, sin entrar en mucho detalle, pero una persona para que sea adicta a la nicotina tiene que funcionar dos cosas. Lo primero, fumar más de 10 cigarros diarios. Lo segundo, el primero está dentro de la primera hora de haber despertado. Si ocurre esos dos fenómenos, podemos decretar que esa persona está adicta a la nicotina. Entonces, si está adicta a la nicotina, hay que hacer un tipo de procedimiento. Pero hay personas que fuman 7, 5, algunos hasta 2 y lo quieren dejar. El primero no es en la mañana, es en la tarde. Entonces esas personas no están adictas a la nicotina como droga, están adictas a lo que representa.
Y puede estar representado en que los padres o los abuelos fumaran y tenían ciertas, obviamente, características, por ejemplo, ser protectores, cariñosos, etcétera. Entonces, ese bebé cuando estaba en brazos de esa mamá que fumaba, por más que se lavara los dientes, las manos, le quedaba en la ropa, le quedaba en el pelo y sentía el aroma. O que dentro del vientre, hemos hablado un poco del vientre, pero dentro del vientre nosotros tenemos tres sentidos desarrollados y uno de ellos es el gusto. Entonces, a través del gusto, bueno, el gusto olfato va más o menos seguido, pero es el gusto. Entonces, lo que consume la mamá lo va a pasar a través del gusto. Entonces, si mamá de pronto, embarazada, a escondida, se pegaba, ¿no es cierto?, una aspirada de cigarrillo para relajarse y ya lo dejaba porque es malo, pero estaba tensa, entonces va a asociar ese feto, porque el otro sentido es el tacto. Entonces, va a sentir el gusto y va a sentir la sensación de relajación de mamá. Entonces es muy agradable ese gusto con esa relajación. El día que lo pruebe, ¿qué va a ocurrir? Va a sentir relajación. El cigarrillo no relaja. Si tú te das cuenta, mira, la prueba más clara es que le tomes la presión a una persona antes de fumar y le tomes la presión fumando. Está más alta. Entonces no relaja. Si la persona siente que la relaja es porque su mente la ha asociado y la pudo haber asociado en el vientre materno. Ahí ya están los primeros. Es como el chocolatito, si la mamá comía un chocolatito se relajaba, o papá llegaba medio curado gritando y la mamá se alteraba. Hoy día todas las voces así fuertes, gritonas o medias, no sé, rasposas, me cae mal y no sé por qué. Ahí está en el vientre. Ahí son las primeras programaciones que nosotros traemos, ¿no? La vivencia del vientre. Entonces, el método va adaptándose y dependiendo de las situaciones de cada una de las personas que vienen, y hay estructuras. Estas estructuras vienen con hipnosis ya pregrabadas, que puede la persona que hace, ¿no es cierto?, y que es terapeuta de este método, hacerlas o hacerlas escuchar. Ya vienen con información subliminal, ya viene con una serie de características que hacen de que la persona no desee. Nos concentramos en el logro, no en la pérdida. No es dejar de fumar, es lograr bienestar, es lograr salud. Pensemos, ¿qué es lo peor que a una persona le puede suceder si sigue fumando? ¿Ya? ¿Cuál podría ser su peor futuro? Porque El todas las cáncer. drogas, claro, claro, todas las drogas, ya dijimos, ¿cuál es la función del cerebro? Equilibrar. ¿Por qué las personas terminan normalmente en drogas duras con una muerte, muchas de ellas por sobredosis? Porque ya no le hacen el efecto. No Yo tuve una equilibran. vez, claro, un empresario que era muy destacado en su empresa, en su localidad, no es de Santiago, de fuera, pero este empresario decía, yo todo lo que hago es por mi gente, por mi familia y por mis trabajadores. Era muy solidario de todo. Yo solo tengo una cosa que hago para mí. Y resulta que una vez al mes o una vez cada 2 meses tenía un departamento en Santiago, contrataba a algunas niñas, amigos nunca faltan, y hacían una orgía con droga. 6 o 3 días. ¿Por qué me va a ver? Porque empezó con sobredosis. Y con la sobredosis le empezaron a taquicardia, casi estuvo a punto de irse a una clínica. Y si se llegara a ir a la clínica, se destapa todo. Y su familia se entera. Él pulcro, él, pero perfecto. Imagínense, tiene un lado oscuro. ¿Y qué es lo que quería? No era dejar la droga. Lo que él pretendía es que yo, a través de la hipnosis, lo volviera al estado inicial, o sea, con el consumo inicial, tener el mismo resultado. Bueno, en el pedir no hay engaño, ¿no? Cualquiera pide lo que quiere, pero obviamente, ¿qué es lo que sucede? Que en el tiempo tú necesitas más para lo mismo. Por eso yo no partí fumando 30 diarios. Yo partí a los 14 años con un cigarrillo tipo pipa de la paz entre todos los amigos, pues ahí tosiendo todo y con arcada. Así partí, pero es muy adictiva. La nicotina es una de las drogas más adictivas. Es suave, pero es muy adictiva. Por eso después de 2 o 3 cigarrillos ya la persona es adicta. Por eso hay más adictos al cigarrillo que a otras drogas, en número. Es muy adictiva. Entonces, esa droga adictiva, nosotros vamos a lograr que la persona no quiera más.
Pero dentro de las cosas que uno tiene que lograr es mentalizar. Yo soy un adicto a la nicotina que no fuma. A pesar de llevar 26 años, yo no puedo decir que estoy sano. El que tiene una adicción la tiene el resto de la vida. Por lo tanto, yo no juego con el cigarrillo. No es que no, dame una pitiadita y no, porque en 2 o 3 semanas ya estoy fumando 30 o 35 porque hay que recuperar el tiempo perdido. ¿Me entiendes? Entonces, si yo tengo, ¿quiénes son los que recaen? No en nuestra terapia, sino lo que uno observa en distintas terapias, son los que no entienden de que de esto no se sana. Entonces, el que no entiende eso es como el alcohólico. El alcohólico va a ser alcohólico el resto de la vida, por eso nunca más puede tomar. El día que pruebe un poquito, se va a tomar la botella entera. Entonces, ¿qué debe decir a la gente cuando a una fiesta? Y le ofrecen trago, no, soy alcohólico, y ya lo dejé. Con eso la gente entiende, es un va de retro, ¿no? Pero la verdad es fuerte. Entonces, ya no lo ofrecen, ya lo respetan. ¿Ya? Entonces hay que decir, yo soy un fumador que ya no fuma. Sí, bueno, hoy día está también medio mal visto fumar, por eso hay que salir, hay muchas restricciones. Lo que vamos a tener después el problema es con la marihuana. Parece que así va la cosa. Sí, sí, de hecho Marlboro compró hectáreas completas de marihuana en Canadá, donde se puede plantar, ya las compró todas Marlboro. No creo que sea para consumo personal. La- Difícil. la- se va a vender, por eso hay un lobby muy grande en el mundo de normalizarla y de considerarla buena, porque el tabaco ya tiene mucho desprestigio. Y La gente ya no puede sostener que es bueno el tabaco. doctor Claudio, y con respecto a este método, ¿qué podría decirnos de los resultados reales? ¿Cuándo se ven los Mm. resultados reales y después de cuántas sesiones la persona definitivamente deja el tabaco o deja de fumar? A ver, va a depender mucho de la cantidad de cigarros que fume. Si yo hubiera sido paciente de este método, eh, me tardaría más tiempo, la cantidad de 30 es muy alta. Entonces, el grado de droga que está dentro del cuerpo es muy alto. Entonces, se hace un proceso de baja. Entonces, se explica cómo se va a hacer para que la persona fume el 50%. Y después el 50% debe ser el 50% y ya está apta como para salir del estado. Entonces, ahí se va a demorar 2, 3, 4 sesiones. En cambio, hay otras personas que fuman menos, 10 cigarrillos, por ejemplo, y que pueden en una sesión dejarlo. A veces se necesita un refuerzo, puede ser, pero rara vez sucede. La decisión es rápida. Lo que sucede es que tú tienes que dar una serie de indicaciones y material para el acompañamiento. ¿Por qué? Porque en el cigarrillo existen ritos, el rito de abrir, encender, etcétera. Existen ritos que son hechos con las manos, que es muy importante, porque todo lo que es manual relaja, por eso todas las técnicas antiestrés, antiansiedades con manualidades, aprieta una pelotita, haz escultura, pinta mandala, en fin, todo es con manualidades. Entonces hay hábitos, y si lleva 10, 15 años de hábito, va a extrañar el hábito. Entonces, claro, se van dando indicaciones, etcétera. ¿Cuánto tiempo puede durar? No debería volver a fumar nunca. A los 6 meses uno podría preguntar, no, está fumando. Entonces, y mucha gente a la primera sesión ya lo dejó. Lo dejó, no fumó más. Bueno, de hecho se dice que todo fumador cuando apaga el cigarrillo lo está dejando. El problema es no volver a fumar, ¿ya? Que la mayoría de los fumadores a la hora está fumando de nuevo. Entonces, que no vuelva a hacer ese acto. Entonces se hace con la hipnosis, se deja hipnosis de acompañamiento y se dan técnicas de distracción. ¿Cuánto dura un pic de ansiedad? 10 segundos. Si yo sobrevivo 10 segundos, sobreviví al pic de ansiedad. Entonces, si yo, por ejemplo, me dan ganas de fumar y digo, ay, quiero fumar, y me distraigo, y hay técnica de distracción, perfecto, pasé ese pic, porque no duró más. Pero si yo quedo, ay, quiero fumar, quiero fumar, quiero fumar, quiero fumar, quiero fumar, terminaré fumando, iré a comprar. Entonces, en la vida va dependiendo de eso, más las técnicas de hipnosis. Y las técnicas de hipnosis son de dos tipos.
Una es enfocado a lo que es el logro, qué logro con esto, qué gano, y eso es fundamental. En la vida lo que nosotros queremos es tener éxito, y tener éxito es logros, sentirme bien en logros, o de adversión, que significa que cuando ya no hay suficiente logro, yo tengo que centrarlo y concentrarlo en lo que le puede producir la combinación de las cuatro emociones que destruyen. Las puedo usar a mi favor. Por ejemplo, en la droga, ¿quiénes pueden salir en forma natural de la droga? ¿Quiénes por sí solo pueden salir de la droga? Los que se topan con situación límite. Y en la situación límite significa un gran miedo de pérdida. Ellos podrían salir. Entonces, el miedo es un gran aliado. Entonces, hay muchos que tienen sus parientes, gente conocida que han muerto de cáncer, que han muerto de enfermedades, no sé, como el EPOC y otras más que son muy destructivas. Hoy día con el tema de todos los virus y todas las cosas, y el respirar es muy importante. O sea, hay mucha gente que el miedo los hace salir. Pero lo que tú puedes observar, que la gente que salió por sí sola, por ejemplo, con el tema del COVID, mucha gente dejó de fumar por el miedo, por el tema de la respiración, ¿no? Dejaron de fumar, pero en este minuto están con 10, 15 kilos más. Hay que enseñarles a cómo tener dopamina sin azúcar, sin grasa y sin nicotina. Muchas gracias, doctor. Ujú. Una última pregunta, maestra Viviana, por Bueno, el tiempo que ya ha estado, pero ujú. quisiéramos estar más, pero Está eh, bien. estamos dentro de los que corresponde. Maestra Viviana, no se escucha. No. Ahí sí, ahí Ahí sí. estaba, Ahora sí, ahí sí. estaba silenciada. Bueno, que lo último sería que nos dijeras, bueno, en realidad las personas que nos están viendo y nos van a ver, que según tu experiencia, ¿por qué es recomendable o tú podrías recomendar una terapia de hipnosis? Bueno, en realidad no es solamente por tener algún tipo de enfermedad. Cada vez hay más personas que teniendo enfermedades físicas como cáncer, como artritis, artrosis, buscan la fibromialgia, en fin, buscan la hipnosis como una solución a su enfermedad. Otros lo buscan como una solución al dolor eh, propiamente tal. La hipnosis es muy eficaz en el tema del dolor. Pero también muchos ven detrás de sus enfermedades físicas lo que te he dicho que son las situaciones emocionales. Entonces, esa situación emocional que va agravando la enfermedad, que la va sosteniendo en el tiempo y que no me permite tener una calidad de vida mejor. Por otro lado, están todas las personas que quieren, ¿no es cierto?, mejorar también ciertos grados de temor, no teniendo una enfermedad física, no teniendo una enfermedad mental, psicosomática, sino que simplemente tienen algunos temores, como por ejemplo, personas que le da cierta vergüenza enfrentar público. Hablar, ¿no es cierto?, tienen un cierto grado de fobia social, no muy alta, pero sí que le está interfiriendo en su trabajo, porque los equipos de venta, los equipos gerenciales quieren tener logros y no los pueden tener. Hay personas que tienen ciertas trancas que vienen desde el colegio, miedo a las matemáticas, al idioma. Entonces no aprenden idioma y le está costando progresar quizás laboralmente porque no tienen un segundo idioma. En fin, si tú te das cuenta, no es necesariamente una persona que, hay personas que han llegado en que están con una desorientación existencial, quieren producir cambio en su vida y no saben para dónde cambiar ni qué hacer. Y otras personas se sienten muy agobiadas, por ejemplo, solas, se sienten de que no pueden me ha tocado mucha gente, esa soledad es por la incapacidad de hacer amigos nuevos. No se sabe cómo generar nuevas amistades. Otro, el temor a los fracasos que han tenido en su vida afectiva. Entonces temen tener un nuevo fracaso y no saben dónde elegir bien. Se dice que una de las causas de fracaso en la vida, en la existencia, es elegir mal la pareja. Entonces, a veces se elige mal. Es lo que llegó, es lo que está, pero no es lo que realmente conviene. Entonces, si tú te das cuenta, hay un cúmulo muy amplio de personas que pueden acceder
a un trabajo terapéutico con hipnosis. No es necesariamente una enfermedad, sino que a veces es simplemente optimizar, mejorar o entenderme en mis procesos. Eso es. Muchas gracias. Ujú. Muy bien, muchas gracias. Bueno, con esto entonces Bueno. las últimas palabras del doctor Claudio. Hemos finalizado la entrevista el día de hoy de nuestro programa Salud es Armonía. Invitamos a todos que nos ven por primera vez, que se suscriban aquí abajo en nuestro canal y quienes también nos siguen a que le den un me gusta y cualquier consulta, pregunta que tengan relacionadas con el tema que hemos visto el día de hoy. Agradezco entonces enormemente que haya aceptado la invitación, por su tiempo sobre todo, y Ujú. nos estaremos viendo próximamente en una futura entrevista. Maestra Viviana, gracias por acompañarme también. Estamos en contacto. Que estén muy bien. Gracias. Chao, Adiós. chao. Chao, chao.